Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario Seguridad y Cambio Climático, denominada Ética, Cambio Climático y Seguridad, un espacio en la educación. Mi nombre es Sara Mora Ugalde, soy filósofa y arquitecta, trabajo en la Universidad Nacional de Costa Rica como docente e investigadora y actualmente coordino la maestría en bioética. En esta presentación estaremos completando una agenda que contiene temas relacionados con cambio climático, ética, seguridad y educación. Empezamos entonces con el tema del cambio climático. El cambio climático es un concepto que ha sido referenciado en numerosas ocasiones desde la Revolución Industrial, principalmente en las últimas décadas. Sin embargo, es importante revisar su contenido y por lo tanto se les comparte esta definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que indica que este es un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Vean que aquí no se trata de cambios en el clima referidos a cualquier otra cosa, sino de manera específica a la intervención humana, es decir, los actos y la manera en la que nosotros habitamos en el mundo es lo que está haciendo que cambie el clima, porque efectivamente el mundo ha cambiado, el clima del mundo ha cambiado en grandes momentos, pero ahora el cambio es atribuible a nuestros actos y desde ahí es que se enmarca nuestra responsabilidad, responder por esos actos que están haciendo que el clima cambie y que se convierta en el mayor desafío que trasciende todas las barreras tradicionales entre disciplinas, amenaza catastrófica para todas las formas de vida y que requiere el compromiso de todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque ahora el cambio es acelerado debido a nuestra intervención. No le damos tiempo a las especies de adaptarse, ni siquiera a la nuestra. En esta diapositiva les comparto la visión que nos presenta el filósofo Stephen Gardiner en su libro titulado A Perfect Moral Storm, o La tormenta perfecta, la tormenta moral perfecta. En este libro, él indica 3 dimensiones principales para poder abordar el problema, o por lo menos conocerlo con una perspectiva más completa. Entonces él menciona la dimensión temporal, que tiene que ver con este plano intergeneracional, la dimensión espacial, que también tiene que ver con lo global, y la dimensión teórica. De acuerdo con este autor, la labor conjunta de estos factores es lo que lo convierte en una tormenta perfecta, porque la interacción entre estas dimensiones hace que sea muy complejo de abordar y de resolver, incluso para tomar decisiones. Cada una de estas dimensiones serán evaluadas a continuación. La dimensión temporal se refiere a las grandes implicaciones que tienen relación con el tiempo. Él nos dice que una vez emitidas las moléculas de los principales gases de efecto invernadero, el gas, el dióxido de carbono, típicamente persisten en la atmósfera y contribuyen al calentamiento por siglos. Vean ustedes que no dice un par de años o decenas de años, sino siglos. Por eso los impactos completos de nuestras actividades actuales serán realidad por un largo periodo de tiempo, haciendo que el problema se vuelva profundamente intergeneracional. Es decir, desde el momento clave de la emisión de gases contaminantes, empieza a acumularse en la atmósfera
y ese aumento de emisiones de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros, se mantienen en la atmósfera a pesar del paso del tiempo. No son eliminados tan fácilmente. Eso hace que el desafío se traspase nuestra propia generación y vaya hacia las siguientes generaciones. Antonio Guterres nos dice: si seguimos atrasando medidas clave necesarias, yo creo que avanzamos hacia una situación catastrófica, como lo demuestran los récords de temperaturas. Los dos últimos récords de temperaturas se dan cuenta que incluso es un fenómeno que se está viviendo en este momento. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque quiere decir que efectivamente los efectos del cambio climático son intergeneracionales, van más allá de nuestra propia generación, van a afectar a nuestros hijos, nietos, etcétera, pero además ya se están viviendo. De tal manera que no es válido decir, no hay problema porque esto no me va a afectar a mí. De hecho, ya nos está afectando. El problema más grande es que mientras más pasan los años se prevé mayor riesgo por la acumulación. Entonces las próximas generaciones tendrán condiciones adversas distintas a las que teníamos al momento de nacer. Y desde aquí ya se plantea una condición de injusticia. Ese problema de injusticia, Stephen Gardiner lo menciona de esta manera: dado que las generaciones siguientes no tienen motivos para cumplir si sus predecesoras no lo hacen, el incumplimiento por parte de la primera generación tiene repercusiones que socavan el proyecto colectivo. Si la primera generación no coopera, entonces la segunda generación no se beneficia de la cooperación y por tanto queda en la misma posición que la primera, no coopera, y así coloca a la tercera generación en la misma posición que la primera y no coopera, y así sucesivamente. En resumen, la deserción de la primera generación es suficiente para desbaratar todo el esquema de cooperación entre generaciones. Claro que podríamos agregar que realmente no queda en la misma posición que la anterior en cuanto a la dificultad que se enfrentaría. En esta otra diapositiva les comparto la dimensión espacial. La dimensión espacial tiene que ver con la superficie física donde se ubica el problema. ¿Y dónde se ubica? Como es global, no tiene las demarcaciones políticas que tenemos incluso ya en nuestras mentes cuando nos referimos a los distintos estados que componen el globo terráqueo. Sin esta delimitación por estados, el cambio climático se extiende por todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que si un estado emite contaminación, esta no queda dentro de los límites del estado que la emitió. ¿Por qué? Porque se mueve por medio de los grandes fluidos, que son la atmósfera y los océanos. Y esto hace que no tenga una clara demarcación y por tanto los efectos de la contaminación de un estado pueden llegar a cualquier parte del mundo, haciendo cambios globales sistémicos por la mezcla del poder de estos fluidos. Entonces, tenemos otros problemas asociados a esta dimensión espacial, como la dispersión de las causas y efectos, porque las emisiones de gases de efecto invernadero de cualquier locación geográfica entran a la atmósfera, juegan un rol en afectar el clima global e impactan no solo su fuente, sino que va hacia muchos otros actores. Por otra parte, Stephen Gardiner nos menciona la fragmentación de agencia, que quiere decir que no hay un agente singular, sino un vasto número de instituciones económicas, políticas y sociales que no están unificadas en una estructura comprensiva de agencia, sino que son tan variadas además y que
difícilmente van a tener una injerencia global como para tener el sistema de gobernanza efectivo que necesitamos para coordinar una respuesta adecuada al cambio climático. Finalmente, Stephen Gardiner nos habla sobre la dimensión teórica. ¿Qué sucede? Que no hay una teoría específicamente diseñada para responder a este problema tan grande, a este desafío global. Las teorías existentes son extremadamente subdesarrolladas en muchas áreas relevantes, incluyendo las éticas intergeneracionales, la justicia internacional, la incertidumbre científica, y esto complica la tarea de comportarnos bien, de tomar las mejores decisiones y nos deja vulnerables ante estas dos tormentas. De manera que si sumamos estas tres dimensiones teóricas, entendemos cómo se forma una tormenta tan grande y tan compleja, tan difícil de atender. Por supuesto, nos menciona Gardiner, existe la sensación de que tales teorías deberían tener algo que decir sobre el cambio climático. Después de todo, es probable que ese cambio sea gravemente perjudicial. Aún así, en la práctica, estos enfoques parecen particularmente reticentes en relación con la amenaza. Entonces, es un problema interdisciplinario, ¿verdad? No podemos atenderlo solo desde una disciplina en particular, ni desde la filosofía nada más, ni desde ninguna ingeniería en particular, ni desde alguna ciencia, no, necesitamos buscar un trabajo conjunto, una unión entre personas en todo el sentido, para buscar cómo implementar políticas efectivas y bueno, desde luego también cambiar la mentalidad de la población para que podamos tener prácticas moralmente aceptables que nos permitan continuar con las condiciones de vida que requieren las personas para estar en este planeta. Desde luego hay otros factores exacerbantes, es decir, que potencian la afectación que produce el cambio climático, como la comprensión del problema, porque es más difícil de comprender por incertidumbre científica, dificultades en la comunicación. Y en el primer grupo, la ciencia no provee las proyecciones futuras con la certeza de los riesgos y los daños. Esas proyecciones están enredadas en asunciones acerca de cómo los sistemas humanos van a responder en el tiempo. Estamos enfrentándonos a procesos complejos con resultados inciertos en lugar de simples hechos, y el público y los políticos tienen dificultades para ver los impulsores de la acción colectiva de una manera sencilla. Por eso es difícil también tomar decisiones. Esto nos advierte Dreiser, Norgaard y Schlossberg. Por otra parte, Tremel y Robinson nos indican que los síntomas del cambio climático están usualmente camuflados como variaciones normales de patrones climáticos típicos. Entonces también cuesta detectar, diferenciar cuáles son esos patrones típicos de los cambios que realmente son atribuibles al cambio climático. En cuanto a la comunicación, Tremel y Johnson nos indican que traducir los términos en los que el cambio climático se mide hacia conceptos familiares que la población en general pueda relacionar ha probado ser una meta elusiva para los científicos climáticos y ambientalistas. Es decir, es difícil lograr traducir ese vocabulario que se utiliza tan técnico y tan específico cuando se habla de cambio climático por científicos climáticos hacia palabras más sencillas que todas las personas podamos comprender, aunque no estemos en esa área de conocimiento. Y es que la transmisión de información es muy importante. Si un Estado no comprende los riesgos asociados, entonces ¿cómo puede tomar las decisiones que requiere? O una empresa que quisiera hacer una modificación en sus políticas internas.
También hay otros aspectos relacionados con las vulnerabilidades preexistentes en nuestro modo de vida. Entonces, por ejemplo, dificultades asociadas a la manera en la que construimos nuestras casas, cómo cementamos gran parte de nuestro espacio y tenemos después problemas de escorrentía del agua, materiales que no permiten la absorción, sino que reflejan la luz del sol, aumentando la sensación de calor. Esto sin mencionar la presencia de fábricas y empresas que contaminan con desechos sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, por ejemplo, Zygmunt Bauman nos menciona que los objetos de consumo tienen una limitada esperanza de vida útil y en cuanto sobrepasan este límite dejan de ser aptos para el consumo. Como su aptitud para el consumo es la única característica que define su función, llegado a ese momento ulterior ya no son aptos en absoluto, son inútiles, ¿verdad? Entonces Bauman también nos habla del problema asociado a esta poca vida útil que le damos a las cosas que construimos, a las cosas que elaboramos, que compramos, como todo es rápidamente desechado. Y eso es parte de nuestro modo de vida, ese problema de desperdicio y basura que también contamina y afecta el cambio climático, potenciándolo, ¿cierto? También se menciona la vulnerabilidad acrecentada por la inequidad, que tiene que ver con esa susceptibilidad al ambiente, porque de pronto hay seres humanos que tienen más vulnerabilidad. No todos somos igualmente vulnerables a todo, ¿cierto? Aunque a todos nos afectan los cambios en el aire, necesitamos agua limpia, pura, temperaturas de ciertos grados para que nuestro cuerpo no lo sufra. Sin embargo, existen personas y grupos poblacionales que tienen una mayor probabilidad de resultar con más afectación. También por condiciones geográficas, hay estados que tienen gran parte de su territorio como insular o con costas muy expuestas y que en caso de subir el nivel del agua, del mar, pues tendrían que anticipar o ver cómo pueden responder a estos riesgos que son tan graves por la vulnerabilidad propia que ya presentan. Y otro aspecto también tiene que ver con la vulnerabilidad propia de las sociedades por las diferencias, la desigualdad en cuanto a asuntos económicos y sociales. Finalmente, está el aspecto del antropocentrismo, ¿verdad? Que tiene que ver con cuánto nos cuesta salirnos del centro y considerar otras formas de vida para la toma de decisiones. No colocarnos solo nosotros en ese espacio y pensar que todo se mide en torno a nuestras únicas necesidades, como si no fuéramos parte de un entorno y muchos seres también dependieran de las condiciones climáticas. Quisiera retomar el punto apenas mencionado en la diapositiva anterior sobre la inequidad. ¿Por qué? Si la inequidad está como base en una sociedad, es más probable que los efectos del cambio climático la golpeen ferozmente. Es más difícil que el Estado tenga la capacidad para responder por los desafíos que presenta el cambio climático, sea porque hay desastres naturales, aumentos en la temperatura. Cualquiera de estos elementos va a tener un efecto mucho más grande si de plano ya subyace una gran diferencia en la población. En esta diapositiva les presento algunas imágenes de noticias referentes a España, donde se indica que España también es un país con gran desigualdad de oportunidades, desigualdad de acceso, incluso a la vivienda, problemas de pobreza severa, que también tiene que ser analizado y ojalá atendido antes de que los cambios en el clima
fomenten una mayor aparición de eventos climáticos adversos y que van a ser más difíciles de atender. Entonces, si en este momento el Estado de España tomara las decisiones necesarias para disminuir la brecha social, tener un menor coeficiente de Gini y atender el problema de acceso de las personas a mejores oportunidades, es más probable que el Estado tenga cómo hacerle frente, por lo menos en parte, al cambio climático. Por eso es importante, porque además estas personas que se ubican en pobreza y pobreza extrema no van a tener los medios para responder a sus necesidades. Como esto podría verse bien como si fuese un asunto que suma y suma con cada una de estas condiciones y complejiza la situación. Todo lo que podamos hacer para beneficiar y ayudar a que la situación no se vuelva tan extrema es importante. Ahora bien, frente a todas estas condiciones particulares que se muestran en el cambio climático, desde la ética se puntúan algunos principios que han sido sugeridos por filósofos y filósofas a lo largo de la historia filosófica, la historia del pensamiento. Y entonces es importante que hagamos esta relación con la ética. La ética es el área de la filosofía, entendida como un saber racional, metódico y sistemático, que versa sobre lo que está bien y lo que está mal, de tal manera que estudia la dimensión moral de la existencia humana y nos enseña cuál debería ser el comportamiento correcto del ser humano. Por eso es importante cuestionarnos desde la ética qué podríamos hacer con respecto al cambio climático. En ética entonces podemos encontrar varios filósofos y filósofas que han trabajado temas que nos pueden servir como guía, como base para atender este problema. Por ejemplo, justicia. En justicia hay una gran variedad de autores que han plasmado en un sinnúmero de textos su perspectiva. Sin embargo, este curso no es específicamente sobre justicia. Entonces les voy a hacer un recorrido muy rápido mencionando autores como Platón, Aristóteles, Kant, Rawls, Nussbaum, quienes han propuesto que la justicia es uno de los principios más importantes para que una sociedad funcione de la mejor manera. Esa justicia, por ejemplo, en Platón, tiene que ver con que cada quien realice lo que debe hacer de la mejor manera y en el momento que le corresponde. Tiene varias extensiones, ampliaciones de esta definición, donde cuestiona si es devolver lo que se debe, pero básicamente lo relaciona con excelencia, con sabiduría. Y entonces, en este diagrama que les coloco, les puedo indicar que para alcanzar esa excelencia en un estado, tenemos que atender también la moderación, la valentía y la sabiduría, de tal manera que estos 4 ejes se unen para generar un estado de excelencia, que a la vez propicia la amistad y la concordia, la felicidad y la buena vida, y por tanto la esperanza. Para Platón es muy importante pensar que nuestras decisiones están inscritas en una sociedad y desde ahí
hay que considerar cuánto afecta a nuestra sociedad, ¿sí? No es una cuestión individual que solo afecta a una persona. Por otra parte, Aristóteles, quien es discípulo de Platón, ambos filósofos griegos de la antigüedad, y que también le da una gran importancia a la polis, señala a la justicia como la luz más brillante, como la que direcciona las decisiones, y también nos indica la importancia de ir tomando decisiones desde un justo medio entre dos extremos. Es decir, no debemos ir ni al extremo de la deficiencia ni al extremo del exceso. Él nos va a recomendar un punto medio y también para ser justo. Para la justicia en Aristóteles tenemos que tomar en cuenta cómo distribuir los beneficios y los riesgos de manera justa. Para hacerlo, entonces vamos a tomar en cuenta la proporción y dar a cada quien lo que le corresponde. Posteriormente, Kant se cuestiona también sobre la justicia y Rawls, a partir de Kant, retoma algunas de los elementos de Kant y nos presenta la justicia como equidad. Es decir, deberíamos buscar tomar decisiones para que la población sea lo más equitativa posible. Esto es bastante complejo en un mundo donde la competencia y la diferencia parecen tener un mayor auge que la equidad. Por otra parte, Martha Nussbaum nos indica un enfoque de capacidades en el cual podemos buscar, más allá de una medición por Producto Interno Bruto, definir otra gran serie de características o capacidades medibles en un estado para determinar si efectivamente es un estado en el que se puede vivir de la mejor manera, en el que se puede florecer de la mejor manera. Todo esto es muy importante si consideramos que queremos crear una sociedad de manera excelente para poder tener una vida digna, una vida común en la que se pueda compartir y vivir de la mejor manera. El principio de responsabilidad que nos presenta Hans Jonas también es muy importante. Él lo formula de esta manera: obra de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con tu permanencia, con la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la tierra. ¿Qué les parece o qué les parecería a ustedes si de pronto pudiéramos incorporar esta idea en nuestras mentes y en las mentes de las personas tomadoras de decisiones? ¿Qué creen que cambiaría? ¿Cuánto cambiaría nuestra sociedad si pudiéramos pensar de esta manera? Este filtro, ¿sí? Imagínense ustedes que cada una de las acciones sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana. Entonces, si una de nuestras decisiones lleva a una acción que no sea compatible con la permanencia de la vida, pues no podríamos hacerla, porque no nos va a llevar a una vida sana, digna, en una posibilidad de permanecer en esta tierra. Este es uno de los principios que considero más importantes y que me encantaría que pudiéramos compartir con las personas que están en política, que formulan políticas públicas, que formulan también normativa internacional y que toman decisiones desde esas esferas para que realmente la vida y la salud estén en un primer lugar. Otro principio importante es el de no maleficencia. ¿Por qué? Porque este nos indica que ante todo no deberíamos hacer daño. Con la aplicación de este principio
que también se formula posteriormente como un principio de precaución, podemos cuestionarnos de manera preventiva si los efectos de X o Y comportamiento o utilizar tal tecnología o si vamos a cambiar, por ejemplo, algún químico, ¿qué va a causar en el ambiente? ¿Cuáles van a ser los efectos? Si los efectos van a ser dañinos de manera precautoria, podríamos decir no, vamos a evitar estos efectos, vamos a tomar decisiones en beneficio de la vida. Entonces es válido cuestionarnos cómo queremos vivir, cómo queremos habitar esta tierra. ¿Les parece coherente que queramos cementar la mayor parte de ella, haciendo que casi no respire, que no pueda absorber el agua, que contaminemos el aire y tengamos una imagen similar a la que se muestra en la izquierda? O de pronto podríamos imaginar una forma distinta de habitar en la que compartamos más con la naturaleza, convivamos de una manera más segura con ella, siendo parte de, admitiendo que somos parte de y buscando la mejor manera de convivir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos aire limpio, agua limpia, porque incluso solo el ver este verde que podemos ver en esta imagen de la derecha nos puede impulsar a un mayor bienestar, no solo físico, sino también mental. Les dejo esto nada más como para que ustedes se cuestionen. ¿Qué pasaría? ¿Será que podemos imaginar ese otro espacio? Otro tipo de ciudad, otro tipo de vivir, de habitar. ¿Qué les parece a ustedes?
¿Cuáles riesgos supone para la seguridad humana? Bien, podemos pensar en afectación económica, desde costos de reconstrucción por eventos climáticos extremos, pérdida de trabajos, afectación en finanzas. También inseguridades relacionadas con la alimentación, afectación en seguridad alimentaria, una afectación sobre la parte de salud por muertes por calor, muertes neonatales, afectación en la salud mental, problemas en dietas, sistemas respiratorios alterados, problemas con la salud de las personas adultas mayores, menores de edad, personas que trabajan en exteriores. Respecto al ambiente, con esos eventos climáticos extremos, olas de calor, daños a los bosques, ecosistemas marinos, infraestructura en general. También a las personas por la afectación sobre la sensación de cómo se vive, la calidad de vida, la libertad para tomar decisiones. Comunitaria también por el aumento de la inequidad. Imagínense si ya teníamos esa inequidad que subyacía, ¿qué pasa aún más si se aumenta esa brecha poblacional? Y en el área política también se prevé problemas relacionados a la migración climática, porque muchas partes del mundo van a sufrir estas afectaciones y van a tener que buscar nuevas condiciones donde poder vivir. Entonces, hay eventos extremos que nos van a afectar en muchos sentidos. Y en esta diapositiva les coloco estas dos imágenes, nuevamente para cuestionarnos. Si teníamos este bosque precioso, con el aire limpio, el agua pura, ¿en qué momento tomamos decisiones para llevarlo a una imagen similar a la de la derecha? Tenemos que cuestionarnos si esa es la mejor manera de habitar, cómo podemos hacer un manejo adecuado de nuestros desechos, si efectivamente necesitamos que cada parte de nuestra ciudad esté cubierta de concreto o si podemos dejar que la tierra y lo verde renazca en ciertos espacios. ¿Cómo hacer para convivir también con la fauna de la naturaleza? Yo vengo de un país muy verde. Costa Rica es un país que tiene muchísima naturaleza. Y también aquí tenemos problemas de deforestación, de contaminación de ríos, y es muy triste ver que los espacios que antes tenían un clima frío, actualmente se están volviendo cada vez más calientes, precisamente por esa deforestación y la pérdida incluso de la belleza escénica, que también es importante, porque no se trata simplemente de todos los beneficios físicos que nos aporta un espacio como este, sino que incluso los beneficios a nivel de salud mental. Se ha demostrado que es más beneficioso hacer ejercicio, caminatas disfrutando del espacio externo, que estar encerrados en un espacio, porque es beneficioso para todo nuestro ser. Nos podemos desligar un momento y bajar nuestros niveles de estrés. Así que también tiene que ver con nuestro disfrute, nuestra calidad de vida y el beneficio integral a nuestro ser. Ahora bien, si hablamos de seguridad, tenemos que tomar en cuenta con respecto al cambio climático que no solo deberíamos considerar qué sucede de forma inmediata por eventos climáticos, sino que es necesario tomar en cuenta que existen factores previos que pueden potenciar la gravedad de las consecuencias de cada evento climático, que también deberían ser atendidos en un estado que quiera prepararse adecuadamente. ¿Cuáles consideraciones interactúan de esta manera previa al cambio climático? Por ejemplo, hay situaciones espaciales como las áreas costeras, las áreas cercanas a ríos y áreas secas que pueden volverse aún más calientes y secas,
en las que podríamos tomar decisiones para proteger esos espacios de alguna manera o proteger a las personas que habitan en ellos. También las condiciones socioeconómicas y políticas, países en desarrollo con alta dependencia de la agricultura, la pobreza y la inequidad, como lo habíamos mencionado anteriormente, la inestabilidad política, la falta de preparación para la atención de las emergencias. Desconozco en totalidad las capacidades de atención de emergencia de España. Sin embargo, desde mi país tuve la oportunidad de leer algunas noticias sobre la DANA y me parece que es bastante complejo aún para España atender emergencias de ese tipo. Entonces, el fortalecer las estructuras que responden a estas emergencias y también darle capacitación a las comunidades para que sepan de qué manera pueden atender las emergencias, reaccionar a las emergencias, indicar incluso que se encuentran ante una emergencia y que requieren ayuda, puede hacer una gran diferencia. También hay consideraciones posteriores a esos eventos climáticos, que pueden ser inundaciones, sequías, incendios. ¿Cuáles consideraciones posteriores? Por ejemplo, tomar en cuenta que se va a dar o se podrían dar desabastecimiento de agua, comida y energía, bienes y servicios, daños a sistemas de comunicación, salud, transporte y seguridad, daños a asentamientos humanos e instituciones políticas, y también la afectación en mercados y transacciones financieras. De acuerdo con Soska y Shefran, ellos también nos indican este problema porque a veces no se toma en cuenta qué viene después de los eventos climáticos extremos. A partir de toda la información que se ha expuesto en esta presentación y aún más entendiendo que la experiencia de los últimos años nos ha demostrado que este cambio no es una posibilidad futura, sino una realidad contemporánea, está sucediendo en este momento. Es por esto que resulta tan importante tomar acción y que se hace este llamado a contemplar las posibilidades desde la educación. ¿Por qué? Porque la inacción nos puede conducir al peor de los escenarios. Cada una de las personas que se educa, que se forma en una universidad, en una escuela, en un colegio, cada persona, si tuviera dentro de su formación un área específica que conduzca hacia consideraciones por estos cambios extremos, entonces podríamos pensar en que estamos generando profesionales con una capacitación distinta, enfocada hacia la búsqueda de soluciones. Aprovecho entonces para enmarcar la importancia de la educación, porque la educación es la base de la formación de todas las personas profesionales. Desde ahí que cada persona que ocupa ese cargo puede cuestionar si podría relacionar de alguna manera la materia que está viendo con estos desafíos de cambio climático, proponer investigaciones para estudiantes que vayan en esta dirección de todas las áreas de conocimiento y también propiciar la interacción entre estudiantes de diversas disciplinas para hacer trabajos más complejos en pro de soluciones para el cambio climático. Es importante mencionar que las carreras en las que no se ofrecen cursos explícitamente relacionados con cambio climático, eso no implica que no puedan ser tomados en cuenta como contenidos o ejes transversales que puedan trabajarse en los programas o en los cursos.
La asignación de espacio en las mallas curriculares de las profesiones para la formación en el tema del cambio climático, sea como cursos o como contenidos en cursos preexistentes, reflejaría el interés mayor, el mayor compromiso en la formulación de profesionales con las habilidades requeridas necesarias para enfrentar este desafío climático y así poder intervenir de manera favorable desde cada profesión a la mitigación y adaptación, así como la promoción y la comprensión del conocimiento que ayuda a trascender los riesgos climáticos que la humanidad está enfrentando en la actualidad y que va a continuar. De tal manera, me parece fundamental cuestionarnos cuál puede ser el papel de la educación, desde dónde podemos ubicar este espacio en cada uno de los cursos, aunque sean de distintas profesiones. Precisamente la construcción de conocimientos en distintas profesiones es la que nos puede generar esta posibilidad de abrir conciencias hacia el gran problema y desafío del cambio climático. En este sentido es que quisiera llamar la atención en cuanto a la revisión de los espacios que ocupa actualmente en las mallas curriculares de las carreras la consideración por el cambio climático, para que sea una parte de la formación de las personas profesionales y desde cada área de conocimiento se puedan tomar decisiones en favor de la vida, la salud y la seguridad. Las mallas curriculares y los planes de estudio no están escritos en piedra. Pueden ser modificados y ante un desafío como el cambio climático hay de sobra razones para hacerlo. Entonces, la educación tiene un papel fundamental, incluso desde el diseño curricular, para buscar esos espacios que puedan ayudar a la discusión, a la generación de ideas y de posibilidades dentro de cada una de las profesiones, generando idealmente espacios de comunidad, de conversación entre diferentes disciplinas, para que todos tomemos partido en esta búsqueda de soluciones que contemple una posibilidad de la extensión de las condiciones que necesitamos para poder tener una permanencia en este mundo. Quiero cerrar mi intervención con esta imagen que nos invita a pensar cuánto vale un precioso atardecer en el mar, cuánto vale tener aire limpio, tener agua limpia, tener la posibilidad de caminar a través de un precioso bosque, de escuchar las aves, de poder toparnos animales en los espacios y compartir realmente nuestras vidas con esa naturaleza de la cual ciertamente somos parte. Quizás podamos pensar en un nuevo enfoque, en una vida que sea más humana y que se genere también a través de una introspección de lo que significa educar, de lo que significa generar conciencia desde los espacios áulicos en los que participamos. Muchas gracias.